Desde la labor que usted realiza como defensor o promotor de derechos humanos, ¿cómo promueve o defiende los derechos de niñas y niños? Nosotros en la institución hemos venido trabajando ya como con mayor énfasis como en tres líneas. Uno, por supuesto, promover el conocimiento entre niños y niñas de que tienen derechos, eso nos parece fundamental. Y otro ámbito en este sentido es que la familia, los maestros, las maestras sepan también, sean conscientes en la medida de lo posible de que niños y niñas tienen derechos. Creo que eso es como fundamental, hacer este trabajo de promoción. Ahí nosotros decimos que también no solo hay que hacer la promoción, sino que conozcan, ¿no? No es lo mismo saber que niños y que niñas tienen derechos, sino conocer toda la implicación de tener derechos, de cómo favorecer el ejercicio de los derechos, y eso también nos parece importante. Otro ámbito también es cómo vamos buscando, cómo vamos favoreciendo que niños y niñas ejerzan sus propios derechos, ¿no? Creo que esa también es una parte importante. Si bien reconocemos siempre que el Estado mexicano es el responsable de garantizar el ejercicio de derechos, pues, de todos y de todas, esta parte de corresponsabilidad, respetar al otro, a la otra también en su identidad, en sus derechos, es fundamental, y acá también buscamos entonces colocar con niños y con niñas estos temas. Yo creo que a final de cuentas lo que nos falta por hacer es colocar en todos los ámbitos sociales, principalmente niños y niñas, el tema de derechos, ¿no? Que todo tiene que ver con los derechos, que a veces la actividad más elemental como comer, jugar, ir a la escuela, es una cuestión, son temas que están asociados fuertemente al ejercicio de nuestros derechos. Yo creo que ahí eso es bien importante también, difundir y concientizar a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Desde su experiencia, ¿cómo podría incluir la voz de niñas y niños en procesos de exigibilidad y defensa de sus derechos? Acá yo creo que la respuesta la pienso como en varias dimensiones, y una que me parece bien importante es que existan mecanismos claros de exigibilidad y de participación de niños y de niñas, ¿no? Yo creo que es muy claro, por ejemplo, el ejercicio que se hace en la Comisión de Derechos Humanos del DF para que niños y niñas sin estar acompañados de un adulto puedan ir a presentar una queja. Yo creo que ese tipo de mecanismos son fundamentales para favorecer el ejercicio de los derechos de niñas y de niños. Hay que pensar en mecanismos específicos, y estos mecanismos específicos tienen que ser difundidos, tienen que ser utilizados por la población, y también, bien importante, tienen que ser efectivos. Yo creo que otro ejemplo de mecanismo que podría, en este momento no lo es, pero que podría favorecer el ejercicio de los derechos de niñas y de niños, que por ejemplo los consejos promotores de derechos de niños y de niñas a nivel de delegaciones, el consejo promotor de derechos de niños y de niñas del Distrito Federal, que es este tipo de espacios, este tipo de estrategias sean efectivos en su funcionamiento, convoquen a la sociedad, convoquen a los actores políticos justo a hacer un trabajo coordinado en favor de los derechos de niñas y de niños. Es importante. Hay que pensar, insisto, en mecanismos específicos de participación y de escucha de niños y de niñas. Desde el trabajo que usted realiza, ¿qué acciones podría tomar para reconocer a niñas y niños como personas sujetas de derechos? Ligado mucho a la pregunta anterior, es bien importante que niños y niñas se sepan poseedores de derecho, ¿no? Que se sepan sujetas de derecho. Creo que eso es como bien importante. En este punto también habría que pensar en acciones específicas. Ahí puede haber cosas muy simples. Yo creo que, por ejemplo, difundir la Convención sobre los Derechos de los Niños y de las Niñas es fundamental. Que existan impresiones amigables, presentaciones amables de este insumo es fundamental, y que se distribuyan, por supuesto, a la mayor parte de la población. Creo que podría ser una idea en este sentido. Creo que también acá el tema de redes sociales puede ayudar mucho
a difundir en un lenguaje más accesible a niños, a niñas, adolescentes, por supuesto, pueden ser utilizadas también para difundir los derechos de niñas y de niños, el derecho a la participación, el derecho a ser escuchado, el derecho a que lo que tú estás diciendo se traduzca también en acciones. Eso me parece fundamental. Y en este sentido, quizá a nivel de las instituciones, lo que podemos ir haciendo también es promover espacios, promover ejercicios. ¿En qué ámbitos son más evidentes la falta de inclusión y discriminación hacia niñas y niños? Yo creo que estamos en una sociedad altamente, con una cultura muy fuerte de la discriminación y con una cultura muy fuerte de falta de inclusión. Yo diría que está como en todos los ámbitos. Uno que nos sorprende mucho, además por lo importante del espacio, son los espacios escolares, ¿no? Hemos encontrado, y además esto no solo pasa en las escuelas públicas, si bien decimos que es importante fortalecer toda la escuela pública, no solo pasa en las escuelas públicas que hay ejercicios de discriminación, que se presentan además a veces casi siempre violentos, a veces de manera muy sutil y parecen ser la norma, ¿no? A veces favorecidos por los mismos maestros, las mismas maestras, favorecidos por los mismos niños, las mismas niñas, a veces que se ven siendo partícipes de dinámicas de discriminación, de desconocer al otro. Entonces yo creo, a nosotros nos preocupa mucho el tema de las escuelas, cómo vamos a generar un sistema educativo que en todos sus niveles cancele todas las prácticas de discriminación que hay hacia el niño, hacia la niña, hacia el niño que es indígena, hacia la niña que es trabajadora, cómo vamos generando una escuela que no te discrimina ni en una práctica consciente, ni mucho menos en una práctica como por omisión, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros sí pensamos que el sistema educativo es un espacio ampliamente discriminador y que a veces también forma a niños y niñas para discriminar. Tendríamos que cuidar eso.